Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal están? Confirmen que se escuche bien. Buenas tardes, Aux, si se escucha. Muy bien. Entonces, como ya les había dado el aviso, el día de hoy vamos a tener la conferencia del curso. Es un tema que les va a ayudar bastante para trabajar su proyecto 2. De hecho, algunos sí me lo solicitaron por el formulario que les pasé después de la calificación, que es cómo construir el AST. La verdad no es complicado, es bastante sencillo, relativamente sencillo, siempre y cuando sepan manejar bien la obtención de los datos. Entonces, antes de comenzar, solamente les quiero decir que la conferencia va a durar lo que tenemos el periodo de laboratorio, pero yo después de este laboratorio, si quieren o si tienen la disponibilidad, les puedo resolver algunas de las dudas antes de que entremos al descanso de Semana Santa, porque no vamos a tener clase hasta el primero, si no estoy mal, ¿sí? Hasta el 1 de abril, que es donde les daría el siguiente laboratorio, donde entraríamos a ver la tabla de símbolos con ya manejando diversos entornos, es decir, con variables locales, globales y ese tipo de diferencias. Entonces, para apoyarlos un poco en esa parte, que sí vi que algunos tienen problemas todavía con la escritura de la gramática, voy a dar ese tiempo extra para resolver cualquier duda que tengan ustedes todavía en el proyecto y resolver cualquier problema que ustedes todavía tengan. Porque el proyecto 2, como ya les he dicho bastantes veces, es un poquito más complejo, por no decir que es bastante más complejo de lo que fue este primer proyecto. Entonces, si todavía llevan ciertas dudas o problemas para el proyecto 2, se les va a complicar más, lo cual no es la idea. La idea de que ustedes estén aquí es que aprendan. Y mi trabajo, bueno, el trabajo que me encomendaron por parte de la escuela, un poquito obligado, es que yo les enseñe adecuadamente. Entonces, si están de acuerdo, quedarse un ratito más, está bien. Si no, también está bien. Ahí no puedo obligar a nadie. Entonces, el tema para la conferencia de hoy es generación de gráfica DST con Graphics desde JSON implementando patrón intérprete. Todos los requisitos que tenga el proyecto. JSON, patrón intérprete y Graphics. Entonces, les voy a dejar el uso de palabra a un muy querido amigo mío que tiene experiencia en este tema. Él obviamente ya sacó el curso, le fue bastante bien, se preparó para esta conferencia. Entonces, José Carlos Moreira, te dejo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy José Carlos Moreira Paz, carnet 2017-01015, muy amigo de SOX. Y pues precisamente yo ya tengo así bastante experiencia en todo esto lo que conlleva el patrón intérprete, JSON. Ahí sí que también en este curso me tocó llevarla unas cuantas veces, no vamos a entrar en números ni en detalles, ¿verdad? Pero pues ahí sí que su auxiliar puede apoyarse bastante en él. La verdad es que yo todo lo que vi de compiladores me lo enseñó su auxiliar y tal cual, ahí sí que ustedes aprovechen, ¿no? Sáquenle todas las preguntas que puedan, exprímanlo, porque la verdad es que tienen un auxiliar God. Y pues la verdad es que siento que esta conferencia del día de hoy pues les va a servir bastante. Porque en términos generales siento que si terminan de comprender cómo funciona el patrón intérprete e incluso cómo es un AST, van a casi que seguro sacar su segundo proyecto a pesar de que la dificultad puede aumentar, como había mencionado, su auxiliar. Sin embargo, siento que sabiendo dominar cómo hacer un AST, lo demás es puntual, cosas no tan complicadas o cosas que no son tan difíciles de dominar. Así que voy a compartirles mi pantalla para empezar ya con el tema. Solo me confirman que sí se vea todo y se me escucha también, ¿va? Voy a asumir que sí, supongo.
Ok, va. Entonces, el tema de la conferencia, como dijo su auxiliar, es de la generación de la gráfica de AST con Graphics desde un JSON implementando el patrón intérprete presentado por su servidor, José Carlos Moreira Paz. Primero vamos a entrar con algunos temas así bastante sencillos que ustedes ya han manejado anteriormente, pero que son buenos recapitularlos un poco para este tema. Empezando desde lo que es Graphics. Graphics, pues ustedes ya lo conocen, es una herramienta para visualización de grafos utilizada con el lenguaje DOT, en la cual se pueden visualizar redes, datos, diagramas, tablas, y en este caso específicamente lo que vamos a estar visualizando serían árboles. Entonces, cabal, esto va a ser precisamente las cosas más visuales que vamos a tener en esta conferencia. Graphics se inicia usualmente con las palabras graph, diagraph, subgraph para iniciar qué tipo de gráfico estamos realizando. Aquí, pues prácticamente creo que tal vez no voy a entrar tanto en detalle con esto porque siento que ustedes ya conocen cómo es Graphics. Así que tal vez vamos a ir un poquito a lo que a ustedes más les interese, ¿verdad? JSON tengo entendido también que ustedes ya lo empezaron a ver un poco. Igual siempre aquí durante esta conferencia vamos a ver un poco de lo que es el código de JSON, cómo se estructura y cómo a partir de JSON podemos nosotros generar nuestro AST, ¿verdad? En términos generales, JSON es un generador de analizadores sintáctico a partir de gramáticas. Es útil para la interpretación de lenguajes y algunos ejemplos en los que se pueden utilizar JSON es para generar analizadores, también para generaciones de código de bases de datos, para compiladores y específicamente intérpretes, que justamente aquí es donde va a ir gran parte del tema de esta conferencia. Y todo esto va a ir de la mano específicamente de lo que es JSON. JSON se especifica en reglas de producción que describen cómo se construyen las cadenas de entrada. JSON proporciona un analizador sintáctico parser automático basado en gramáticas específicas y durante este proceso se generan árboles de análisis sintáctico, AST. En esta conferencia tal cual van a estar escuchando lo que es un AST constantemente y espero yo poder transmitirles qué es un AST. Y también el parser generado por JSON es un programa que puede tomar una cadena de entrada y aplicar la gramática determinada para su validez. Ahora sí, ¿qué es un patrón intérprete? El patrón intérprete es un patrón de diseño de software que se utiliza para definir gramáticas de un lenguaje y proporcionar un intérprete que puede evaluar expresiones escritas en este lenguaje. Este patrón se aplica comúnmente a situaciones donde se necesita, cabal, como dice su nombre, interpretar o evaluar expresiones complejas o estructuras de datos según una gramática definida. El patrón intérprete va bastante de la mano con la estructura de un árbol, incluso con la imagen que podemos ver aquí presente. Esto es prácticamente lo que hacemos nosotros con un patrón intérprete. Agarrar las cosas más pequeñas de nuestro programa, que en este caso podamos denominarlos nativos, y a partir de estos nativos ir realizando las operaciones pertinentes según las demás reglas que nos den en nuestro lenguaje, en nuestra gramática, y la información que nosotros ingresemos a JSON. En términos técnicos, el patrón intérprete consta de distintos componentes. Lo que es una gramática, que define las reglas sintácticas y semánticas de un lenguaje a interpretar, las expresiones, que son las unidades de entrada que deben interpretarse. También, además de las expresiones, hay unos derivados que serían las instrucciones, pero eso también lo vamos a ver en un rato en el ejemplo. Y pues, tal cual, el intérprete es el que genera una salida de la función, una salida en función del significado de la cadena de entrada. Es decir, que nosotros vamos a tener un texto de entrada, un código tal cual, ¿va? Y ese texto va a ser manipulado, va a ser interpretado
desde el lado sintáctico, semántico y todo lo que se requiera para que nuestro código tenga una funcionalidad correcta y nos va a devolver una salida exitosa según lo que haya ingresado en él. Y lo último de teoría que tengo entendido que le voy a dar ahorita sería lo que es un AST. El AST, sus siglas son de árbol de sintaxis abstracta. Es una estructura de datos utilizada en compiladores, intérpretes y otros sistemas de procesamiento de lenguajes de programación para representar la estructura sintáctica de un programa de manera abstracta y jerárquica. Cuando un programa se analiza sintácticamente, se descompone en subcomponentes fundamentales como operadores, variables y funciones. Aquí es donde vemos también parte de lo que les mencionaba de que el patrón intérprete busca jalar las cosas al mínimo valor. Y precisamente el AST por eso va muy de la mano del patrón intérprete. Porque, por ejemplo, tal cual aquí en la imagen que tenemos, esto es un AST. Un AST que cabal nos muestra las distintas instrucciones que tenemos. Por ejemplo, en este caso teníamos 2 prints y cada print tiene valores nativos y así poco a poco se va desglosando nuestro árbol de modo que nos muestra hasta abajo los valores como variables, números, expresiones y de por medio todos los caminos que se utilizaron para manipular dichas variables, expresiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, el AST es abstracto en el sentido de que no nos interesa tanto la sintaxis del lenguaje, sino más cómo se conectan cada uno. En el sentido de que, por ejemplo, aquí, en esta sintaxis que yo simulé, no estoy seguro cómo será para ustedes con su proyecto, pero, por ejemplo, aquí podría venir en lugar de print, eh, el, el clásico system.out.println de Java, ¿verdad? Y realmente la estructura va a ser exactamente lo mismo de lo que tendría este AST. Lo único que cambiaría serían sintaxis y por eso es que ahí es donde entra la abstracción de esto. Y esto es lo que hace que un AST sea fácil de entender, fácil de manipular y para el análisis semántico y la generación de código ayuda muchísimo. Y pues en cada nodo de un AST se representa una construcción sintáctica del programa y puede tener así nuevos hijos que van a tener más funcionalidades y esos nuevos hijos pueden tener más funcionalidades hasta llegar a las famosas expresiones que son cada justo los valores que tienen de hojas el AST. Y ahora sí, ya dejando un poquito más de lado todo lo que es teoría, ya vamos a entrar un poquito más a profundidad a lo que les interesaría a ustedes, que sería un ejemplo de lo que es la generación de una gráfica ST con Graphviz desde JSON implementando un patrón intérprete. Va. Aquí lo que vamos a estar utilizando también para el desarrollo de este ejemplo sería TypeScript en JSON, que es tal cual lo que hemos visto. Y poquito a poquito yo les voy a estar explicando cada de las cosas básicas de lo que necesitamos para poder realizar nuestro árbol, ¿verdad? Ok, empezando primero por 2 cosas muy claras que necesito que comprendamos. ¿Qué es una expresión y qué es una instrucción? Una expresión es un valor, tal cual. Una expresión puede ser el nombre de una variable, una expresión puede ser un booleano, un char, un string, una operación, todo lo que sea así, datos que hagan que las instrucciones sean distintas. Esto es lo que nosotros consideramos una expresión. Y asimismo, entonces, lo que lo diferencia de una instrucción es que una instrucción lo que hace es manipular expresiones. Entonces, por ejemplo, usualmente a una instrucción le pueden entrar o más instrucciones o expresiones con las cuales manipular esas instrucciones y así es una como cadena de cosas por realizar. Ahora,
¿Cómo se vería más o menos un AST? Voy a mostrarles más o menos cómo funciona este programa antes de entrar en código. Y aquí lo que tengo yo prácticamente es una API en Node, que tal cual lo único que tenemos es un endpoint con el nombre de AST. Y tal cual solo es para aquí meter con esto, las entradas, ¿va? Y con esto recorrer el árbol. Solo denme unos minutitos. Creo que no se está viendo toda mi pantalla, ¿verdad? A ver. Un minuto. Está, disculpe. Ya estaba hablando sin explicarles, perdón. Sin mostrarles, perdón. Va. Tal cual lo que les comentaba nada más es que la aplicación esta es bastante sencilla. Solo es un endpoint que tiene un nombre AST. A este AST le va a entrar un contenido que va a ser el código entrante, que en este caso sería así lo que ustedes quieran que se analice. Y a partir de esto, es como vamos a nosotros recorrer nuestro AST. Primero voy a mostrarles cómo es que lo vamos a ir construyendo. Luego voy a mostrarles un poquito de la gramática de JSON para que vean que literalmente JSON nos arma casi que solito nuestro árbol. Y posteriormente vamos a ir haciendo ahí algunas cosas según como tenga de tiempo. Tal vez incluso agregamos alguna instrucción más, así en plan. Ahorita algunas instrucciones que les tengo preparadas son de ifs, prints, declaraciones de variables. Son únicamente para poder ver el AST. Ya su pura funcionalidad, pues eso ya va a corresponderle a su auxiliar, ¿va? Pero siento que ahí se pueden hacer una idea de cómo ir trabajando las cosas. Entonces, primero, una de las cosas más importantes que entendamos, ¿de qué se compone un nodo AST? Un nodo AST principalmente está compuesto por, literalmente, una lista de nodos o, en su defecto, un string, que sería prácticamente como que, en este caso, voy a abrirles aquí un AST que tengo ya hecho, estas palabras reservadas. Entonces, tal cual, en esta clase que tenemos creada aquí, solo tenemos definido lo que es una lista de hijos que vamos a estar recorriendo. Cada hijo puede tener más hijos de tipo nodo AST y van a tener también su nombre respectivamente. Aquí un pequeño spoiler, como se darán cuenta, como son hijos de tipo nodo AST, prácticamente para poder recorrerlos aquí vamos a tener que utilizar funciones recursivas. De modo que cuando entremos a un nodo AST podamos recorrer sus noditos de AST y sus noditos AST pueden tener otros nodos y así sucesivamente. Pero la verdad es que la ejecución no es tan complicada, así que por eso no se vayan a preocupar. Entonces, también les explicaba lo que era una expresión. Pues, principalmente, para nuestra expresión, únicamente las cosas principales que vamos a estar utilizando. Esto, bueno, realmente tal vez lo pueda haber omitido porque esto más le sirve para reportes, pero usualmente una expresión solo tendría su fila, su columna y el valor que tenga esta expresión. Esto es una clase abstracta, así que principalmente esto es como que la plantilla de lo que deben tener todas nuestras expresiones. Y como se me esto, ahorita más adelante voy a darles detalles de cómo qué valores pueden tener una expresión y qué otras cosas podemos añadirles. Ahora, en el caso de una instrucción, si se dan cuenta, nuestra clase abstracta de una instrucción es exactamente igual
que una expresión. Solo guardamos una fila y una columna, pero la diferencia radica en el uso que le vamos a dar a cada uno y cómo vamos a dividir nuestras instrucciones y expresiones. Esto más igual aquí cuando vayamos viendo cómo es la estructura de nuestro JSON, vamos a entrar más adelante de cómo ver cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a empezar directamente con el JSON y conforme vayamos viendo cada una de las cosas entrantes, voy a explicarles más cómo es que se va formando mi AST, porque siento que JSON cabal transmite bien cómo es que se forma nuestro AST. Va. Primero, hasta arriba, de nuestro JSON, se agregan todas las funciones que vamos a requerir en nuestro programa para manipular la información de nuestro código. En este caso, nuestro programa solo tiene if, prints, declarar funciones, y lo que son estas tres áreas de acá son expresiones. Ahorita que llegamos a la parte de expresiones, creo que me voy a terminar de explicar de qué es una expresión. Luego, solo vemos si va a ser case sensitive o no, que si tiene diferencias de minúsculas o mayúsculas, eso se puede definir acá. Cómo identificar los espacios en blanco, qué se van a hacer con los espacios en blanco, si se tiene un comentario simple. Y luego nuestras palabras, ¿cómo se llama esto? Reservadas, que serían todas las cosas que utilicemos y símbolos con los que nosotros vamos a identificar cómo ir manipulando nuestra información al momento de hacer un análisis sintáctico. Esto tal cual solo es puro análisis léxico, lo que estamos viendo hasta este momento, que sería ir revisando que si el más es un símbolo válido, el menos es un símbolo válido, cómo vamos a identificar cada uno de estos símbolos, ¿verdad? Y ya posteriormente las palabras reservadas que vamos a estar utilizando, que nuestro programa pueda ser capaz de reconocer dichas palabras reservadas, como lo es un print, un if, un else, un int, y más adelante podría ser un while, un for. Ahí sí que dependiendo del lenguaje que nosotros tengamos van a variar la cantidad de palabras reservadas que necesitemos, así como la cantidad de símbolos que vayamos a utilizar. Incluso ahí como pueden ver, cada símbolo lo que le ponemos hasta un nombre que nosotros podamos reconocer para poder manipularlo de una forma sencilla, y que incluso JSON tiene la facilidad que solo con poner así los nombres de estas variables las reconoce con bastante sencillez. Incluso podemos hacer combinaciones de caracteres si ustedes quisiesen, por ejemplo, no identificar un igual solo como un único igual, ¿va? Sino que tenerlo como que es un doble igual o un no igual, que así es como usualmente se ve en programación, que es un no igual. Y ahora tenemos lo que son las expresiones regulares. La definición de expresiones regulares siento que ustedes también ya las han utilizado. Tengo entendido que en el primer proyecto también hicieron uso de lo que es una expresión regular, así que no voy a entrar tanto en el detalle de qué es una expresión regular, pero aquí pueden ver tal cual cómo podemos utilizar una expresión regular para definir qué es un booleano, una expresión regular para definir qué es un decimal, que es una serie de números acompañada de un punto y otra serie de números, cómo identificar qué es un número literal, cómo identificar un ID, que también, como sabrán, un ID se identifica por una letra acompañada de una letra, un número o un guión bajo. Esta así teoría que tengo entendido que ustedes tal vez ya conocen, pero igual se los menciono por si les es de utilidad. Y eso principalmente. Va. Posteriormente, en nuestro archivo JSON, lo siguiente que definimos serían el orden en el que nosotros podemos ejecutar las cosas. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que en una operación matemática, nosotros cuando hacemos una multiplicación y posteriormente una resta, siempre se hace primero la multiplicación y después las sumas y después, bueno, creo que la suma que es lo ultimito que se hace, que sería potencia, multiplicación, suma. Va,
todos esos, el orden jerárquico de esas cosas, las definimos en este apartado de acá de JSON. Primero definimos todas las que son de tipo booleano, que serían los análisis de tipo OR, AND, NOT, no igual, 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 menor, igual, mayor que, mayor y menor. Y después definimos las de más, menos, que sean así las siguientes que siguen en el orden jerárquico. Posteriormente tenemos las de dividir, multiplicar y módulo, que es la división modular, que es de este símbolo que creo que han de conocer y han de haber utilizado de la división modular. Luego tenemos la potencia. Y por último, tenemos un U-, que es este U-. Es tal cual la definición de números negativos. Esto es lo primerísimo que tiene que identificar nuestro programa, porque una potencia se puede hacer sobre un número negativo, a pesar de que un número negativo puede considerarse como la resta de un número sobre cero, pero como va en conjunto el número negativo, entonces lo consideramos como algo, sí, como lo primerísimo que tendríamos que ver en nuestro programa. Entonces aquí, este sería prácticamente el orden jerárquico de las operaciones a realizar en nuestras expresiones. Y todo esto hasta acá, hasta ahora, era puro análisis léxico de cómo lo maneja JSON. Ahora, tal cual desde aquí, nosotros ya podemos ir viendo a partir de este punto, así en el start ini, que sería nuestro inicio de nuestro árbol sintáctico. A partir de esa parte nosotros podemos ir viendo cómo es que se va a construir nuestro AST, porque tal cual JSON lo que hace es hacer un AST a partir del análisis sintáctico. Incluso creo que se lo voy a ir bien comparando conforme a este árbol que ya tengo definido para que ustedes vean que sí es así, ¿va? Entonces, tenemos nuestro nodo inicial. Incluso en nuestro AST, aquí está. Aquí es donde se comienzan todas las operaciones de nuestro intérprete. Y tal cual, el nodo directo de nuestro nodo inicial va a ser una lista de instrucciones. Entonces, tal cual, nosotros tenemos nuestro nodo inicial, nuestra lista de instrucciones y un EOF, que significa End of File, que sería así como en plan todas las instrucciones que hayan hasta que se termine el documento o el texto que le enviamos. Entonces, tal cual, esto de aquí, uy, ya lo estoy moviendo, esto de aquí son nuestros primeros dos nodos de nuestro AST, estos dos. Posteriormente, nuestras instrucciones puede tener o una sola instrucción o muchas instrucciones seguidas de una sola instrucción. Estas instrucciones hacen referencia también a estas instrucciones de acá. Entonces, tal cual lo que hace es como una función recursiva en la que estamos diciendo que este puede ser igual a otro igual a este. No sé si ahí me explico, pero son tal cual instrucciones. Así, esa es la forma de definir una lista de instrucciones. Solo una duda para ver qué tanto me adentro en esto. ¿Ustedes ya han utilizado JSON? ¿Ya vieron JSON? Para ver también qué tanto me detengo en el uso de estas reglas sintácticas. Solo si me pueden poner una manita arriba, manita abajo, solo para confirmar. Ah, qué excelente. Entonces, imagina entonces que esto de aquí, si entienden de por qué es $1, ¿verdad? Que sería prácticamente jalar de esta lista de instrucciones y asignárselo al nodo inicial. O entender también que esto es solo asignarle a estas instrucciones esta instrucción. Eso es tal cual un poquito de este código, pero no me quiero adentrar tampoco en esto porque si no, no, tampoco es la gracia de esto, sino quiero orientarme más a lo que es el patrón intérprete y el AST. Entonces, continuando, ¿va? Yo tengo mi instrucción que puede ser de tipo imprimir, declarar o una instancia de un if.
Esto por conveniencia le puse instif porque es así, inst de instancia, if de if, ¿vale? Pero aquí literalmente solo podríamos haber puesto un if y con eso podemos ya reconocer que hacemos referencia a una instancia de un if. Entonces, tal cual, esta instrucción, si vemos mi AST, ya está representada en este lugar por un print. Y como podemos saber que las instrucciones pueden tener más de una instrucción, en este caso tengo 2 prints, y eso es lo que hace referencia esos nodos en este análisis sintáctico de JSON. Tal cual, incluso yo podría hacer, incluso creo que lo voy a hacer también aquí para que lo vean. Esto quería hacerlo despacito, pero mejor para que lo vean también con un if y una declaración. No sé si tengo corriendo mi programa. Por cierto, yo utilicé TypeScript únicamente por gusto y facilidad, pero JSON se maneja específicamente con JavaScript. Incluso el archivo que me genera JSON lo escribe en JavaScript. Entonces, es decir, ahí, si a ustedes se les hace más fácil, si no conocen TypeScript, yo les recomendaría que tampoco se metan a clavos. Pero al final, la sintaxis es bastante similar, por eso es que no creo que tengan problema en también entender este ejemplo. Ahora sí, vamos a generar mi nuevo AST. Y vamos a mostrarlo aquí. Ahí estamos. Va. Incluso aquí está más claro todavía cómo podemos ver la lista de instrucciones de nuestra gramática de JSON, de imprimir, declarar o una instancia de un if. Y cabal, si se dan cuenta, cabal, nuestra lista de instrucciones se deriva en la instrucción declaración y la instrucción de un if. Hasta aquí siento que está bastante claro. Y ahora, ¿cómo se desglosa cada una de estas instrucciones para el resto de los nodos? Esto lo vamos definiendo uno por uno posteriormente, ¿va? Por ejemplo, la instancia de un if, asignamos la palabra reservada, el paréntesis izquierdo, una expresión que esto usualmente es una expresión de relación, va, de comparación de números, un paréntesis derecho, una llave izquierda, un bloque de instrucciones, que ahorita les explico qué son los bloques de instrucciones, una llave derecha y una instancia else, que esto puede o no existir. Incluso una de las opciones es que tal cual esto no es nada, entonces solo devuelve un nulo. Entonces, tal cual, si miramos esta instrucción de un if en nuestro AST que ya está construido, podemos ver que justo todas las cosas que nosotros habíamos descrito en JSON, en esta línea de acá, la podemos observar directamente en estos nodos de acá. Acá tenemos el if, el paréntesis abierto, la relación, paréntesis, llave, bloque de instrucciones, llave. ¿Por qué se le asigna otro bloque de instrucciones dentro de las llaves a un if? Porque sabemos que un if puede tener otra serie de instrucciones que pueden ser otra vez otro imprimir, otro declarar, otro if o otra cosa que nosotros les agreguemos en general. Entonces, así es como ustedes pueden ir observando cómo tal cual aquí estamos definiendo ya los nodos de nuestro AST. Posteriormente, pues ya tenemos así como la definición de una declaración en la que tenemos nuestro tipo de dato, un ID, igual expresión. Y si miramos nuestro AST, nuestra declaración tal cual es eso. Un tipo de dato, int. Nombre, un ID, que sería el nombre de nuestra variable, x. Igual a un nativo, que en este caso pues fue un 8 que aquí está que nuestro int x es igual a 8. ¿Va? Pero igual esto lo vamos a ir modificando para mostrárselos ya despuesito. Y por último, cierto, que aquí no les había mostrado que
Para este tipo de dato es donde utilizamos también las palabras reservadas que ingresamos aquí arriba, que en nuestra parte léxica teníamos un int, double, string, boolean y char. Entonces este tipo de dato cal aquí es donde jalamos como que el nombre, ¿va? Que se identifica la palabra int. Sabemos que va a ser una variable de tipo número. Si identifica la palabra double, sabemos que va a ser un decimal y así sucesivamente con el resto, ¿va? También igual, aquí siento que hasta ustedes ya lo visualizan para tampoco entrar tan así, volver a ser tan repetitivo con lo mismo. También con los prints. Aquí ven la estructura de un print y si se dan cuenta, es exactamente de la misma manera como se muestra en este AST. Ya el punto que siento que ha quedado claro de cómo tal cual aquí estamos nosotros definiendo cómo son los ASTs. Entonces, ¿cómo esto lo vamos a estar relacionando con el patrón intérprete? Y cómo el patrón intérprete va a estar jalando toda la información de modo que se haga solito nuestro árbol. Ahora sí vamos a un poquito más a la parte de código. Primero, el tipo de valor más básico de todo lo que son las funcionalidades de nuestro programa, incluso cuando ustedes van a empezar a hacer su propio intérprete, vamos a estar observando que lo primerísimo que vamos a estar viendo son los tipos nativos. ¿Qué es un tipo nativo? Tal cual, un nativo son, vamos a entrar aquí al JSON, esto: números, decimales, cadenas de texto, booleanos o caracteres. Entonces, nosotros aquí, en nuestro nativo, lo que vamos a hacer comenzando sería, como sabemos que va a ser la parte más baja de nuestro AST, sería crear un AST de tipo nativo, el cual va a tener de hijo el valor que le ingresemos. ¿Cómo le ingresamos este valor? A partir de estas funciones que tenemos a la par de nuestras declaraciones. Parte de lo que tiene JSON de bonito es que JSON solito va identificando cuando encontró un número, cuando encontró un decimal, cuando encontró una cadena. Entonces, por esta parte, ustedes prácticamente se despreocupan. Ustedes no tienen que venir a ver cómo va a hacerle nuestro programa para encontrar un número o una cadena o un bool, sino que solito lo va a encontrar JSON. Y tal cual, cada vez que encuentre un número, un decimal, etcétera, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo nativo, que sería justamente de esta clase. Entonces, a nuestro tipo nativo queremos que tenga, así que le ingrese un valor de qué tipo de nativo es, ¿va? Si es un número, un string, un booleano. Esto es más por facilidad que por utilidad, pero después a ustedes les puede ser bastante útil poder manejar los tipos de estas maneras, ¿no? Y además vamos a guardar la fila y la columna en la cual están guardados estos nativos. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí se crea nuestro objeto de tipo nativo. Lo primerito que le entra es el primer valor que encuentra, que sería un número. Luego, gracias a nuestra función de tipo nat, que cabal está aquí abajito, nosotros podemos decirle que este va a ser un tipo de dato de número, valga la redundancia. Y con este código de acá nosotros podemos asignarle en qué fila y en qué columna está localizado ese número, ese decimal, ese carácter, etc. Entonces, al momento de que JSON encuentra nativos, nosotros ya tenemos toda esta información guardada y entonces lo único que tendríamos que hacer para que en nuestro AST se visualicen los nativos
de esta manera, así como un nativo apuntando a su valor, ¿va? Que en este caso le haya puesto patatas, sería ejecutar la función getNodo. Si se ejecuta la función getNodo, entonces automáticamente nuestro proyecto ya va ¿cómo se llama esto? A generar estos nodos del árbol. Va. Entonces, vamos desde lo más mínimo subiendo. Ya vimos cómo es que se generan los nativos. Ahora vamos a ver las operaciones aritméticas y de relación. Sería... Empecemos con las aritméticas. Va. ¿Cómo podemos nosotros realizar una operación aritmética? Las operaciones aritméticas se caracterizan por tener un valor a la izquierda, que sería de tipo expresión, un valor a la derecha, que también sería de tipo expresión, un tipo de operación para saber si es una suma, resta, multiplicación, división, y lo que siempre guardamos que sería la fila y la columna, que esto usualmente, insisto, lo podría haber omitido para estas ocasiones, pero lo agrego únicamente porque sé que a ustedes les va a ser de utilidad guardar esto para sus reportes posteriores. Entonces, creamos primero un nodo de esta función en general. ¿De qué va a ser esta función? De tipo expresión. Entonces, vamos a ver, creo que por aquí hice una expresión. Ah, no, aquí no lo tengo. Voy a hacerles también de una vez uno aquí de expresión para poder comparándoselos conforme lo voy ejecutando. Aquí estamos haciendo prácticamente una compilación así en mente, ¿va? Vamos a ponerle solo esto. Y vamos a ponerle más 5. Ahí está, 1 menos 2 por 6 más 5. Vamos a correr mi API. Estamos. Y vemos el AST que me generó. Ahí está. Va. Entonces, cada vez que nosotros ingresamos a una operación aritmética o relacional, vamos a saber que va a ser una operación de tipo expresión. Entonces, primerísimo, entonces, para hacer así localizar nuestro AST, sería... ¿dónde me quedé? Aquí está. Definir nuestro nodo expresión. Aquí no hay pierde. Esto es bastante sencillo de cómo se crea el nodo de tipo expresión. Luego, le vamos a asignar a nuestro nodo un hijo. De hecho, creo que esto no sé si ustedes lo observaron, pero se lo voy a resaltar para quien no se haya dado cuenta. Cuando nosotros creamos nuestra clase de tipo nodo AST, también tenemos la opción de, así hicimos una función para agregar hijos. Uno puede ser del tipo nombre, va para así como que darle un valor, un nombre a nuestro AST, y otro sería agregarle un hijo de tipo, así un hijo AST. ¿A qué me refiero con esto? A que el hijo, a diferencia del nativo, de ser tal cual un valor, así como este, que el hijo es literalmente un 2, en este caso le podemos asignar otro nodo AST que pueda tener, así por ejemplo en este caso, nativos. De hecho, nuestra aritmética tiene de hijos de tipo nativos o expresiones. Por eso, aquí podemos ver que esta expresión, a la hora de ser una suma, lo divide entre otra expresión y un nativo. Porque son, es decir, todo lo que un nativo, como también se considera una expresión, ¿verdad? Pero le ponemos de nombre nativo para que nosotros reconozcamos específicamente a qué hacemos referencia. Entonces, volviendo a la parte de aritmética. Primero creamos nuestro nodo de tipo expresión.
agregamos el hijo de la izquierda, y si se dan cuenta, automáticamente aquí nosotros ya le hacemos el get nodo. Aquí nosotros en este get nodo estamos diciendo que nuestro nativo o nuestra otra aritmética o nuestra función de tipo expresión en general que tenga la función getNodo, la vamos a ejecutar, y en este punto, solo con haber ejecutado la AST de tipo aritmética, ya automáticamente se genera la estructura de un árbol con sus operaciones matemáticas, sus soluciones y cómo se va desglosando. Entonces, cada vez que nosotros vamos agarrando variables de tipo expresión y las queremos asignar a nuestro AST para que todo se haga solito con una sola ejecución, los ejecutamos dentro de sus padres. Por ejemplo, este nodo padre de tipo expresión va a ejecutar su nodo hijo de tipo expresión también, ¿va? Posteriormente van a ser de tipo instrucción, pero espero que me dé tiempo de poder mostrárselos también. Y entonces, posteriormente solo agregamos si va a ser una suma, le asignamos un más, si es una resta es un por, si es una división, uy, aquí lo tengo al revés, es un dividir, si es una multiplicación, un signo por, si es un módulo, un signo de porcentaje, si es una potencia, esta gorrita. Y por último, como sabemos que una expresión siempre se compone de dos expresiones, que puede ser de tipo nativo u otra operación, entonces al final el valor de la derecha nuevamente le hacemos un getNodo. Entonces, con esta función, cuando le hacemos un getNodo, prácticamente construimos esto de aquí, esta expresión que se divide en un nativo, el símbolo que se está operando entre los dos nativos, otro nativo, y sus nativos, al haber sido ejecutado sus propios getNodo, me devuelven sus valores, el valor que nosotros le asignamos en la gramática de JSON. Ahí sí que se puede ver claramente cómo todo está unificado, que cómo nuestros nativos van relacionándose así poquito a poquito todo para arriba. Va. Entonces, hasta este punto, por lo mismo de que es bastante denso este tema, no sé si hay algo que tengan así alguna duda antes de continuar, o así algo en específico que quisiesen que les explique de nuevo o que lo veamos poquito a poquito. Lo pregunto porque incluso hasta yo, ¿va? Así que se los estoy explicando, sé que es bastante. Igual todo este código yo los voy a subir a GitHub y probablemente se los voy a pasar a su auxiliar para que ustedes lo puedan ver así pasito a pasito, ¿verdad? Pero una manita arriba si vamos bien, una carita pensando si vamos más o menos. Vamos bien. Ah, excelente, muchachos. Ah, qué alegre, muchas. La verdad es que sí, me angustiaba un poco, porque honestamente sí, este tema sí es complicado, pero complicado de analizar, porque si se dan cuenta, si lo vamos viendo pasito a pasito, siempre al lado de nuestra gráfica, se va entendiendo cómo es que se va formando el árbol. Igual, al final también les voy a mostrar cómo es que recorremos el árbol para poder hacerlo con GraphViz. Esto es el paso más sencillo de todos, honestamente, pero me interesa más primero que vean bien cómo vemos todas las expresiones y las juntamos para que se genere todo el árbol en general, ¿va? De hecho, ya que estoy en esta parte y que estaba viendo este árbol, como vimos, las expresiones pueden ser nativos, y a su vez también pueden ser otras expresiones. Por eso es que aquí siempre hay que hacer un getNodo, porque este getNodo, esta izquierda no necesariamente tiene que ser un nativo, ¿verdad? Sino que puede ser otra operación aritmética. Entonces, antes de que haga esa operación aritmética, tendría que hacer toda esta función para lo que sería, ¿cómo se llama esto? El 1 menos. Y entonces aquí es donde ya entra la siguiente expresión y así todo se va armando solito. Honestamente, si lo van trabajando con cuidado y si van trabajando sus nodos desde lo más pequeño,
Incluso yo se lo estoy explicando desde donde les recomiendo yo que deberían empezar así a la hora de hacer sus análisis. Empezar primero con el reconocimiento de los nativos, posteriormente hacer el análisis de la aritmética. Eso, a ver, déjenme un minuto. Va. Incluso, aquí como medio spoiler o tip, más adelante, ustedes lo que harían ya con estas operaciones para poder ya sacar resultados concretos es que ya no les interesaría que estos getNodo jalen el valor específico de un árbol, sino que directamente les devuelva el número, ¿va? Por ejemplo, que este nodo me devuelva el valor de este nativo, que sería en este caso, ¿qué? 5. Digamos que es una expresión 5 más 7. Entonces, lo que hace algo que podrían ver más a futuro es que aquí podrían jalar de una vez el valor del 5, aquí podrían jalar el valor del 7, identifican si es una suma o una resta, dependiendo de lo que hacen, realizan su respectiva operación y tal cual, así es como ustedes ya podrían, a partir de esta metodología, que todo esto de la metodología de hacer expresiones, instrucciones y agarrar todo lo de lo más mínimo, es el patrón intérprete, ¿vale? Entonces, así es como ustedes ya no solo lo utilizarían para generar un árbol, sino para hacer su ejecución del programa. Así que siento que si entienden cómo se está haciendo el AST, ya poder compilar ustedes un código que les proporcionen para su proyecto va a ser regalo. Entonces, continuamos. Además de aritmética, también habíamos visto que se podían hacer relaciones. En este no me voy a entretener tanto porque es tal cual lo que ustedes ya vieron y conocen, que cómo es una operación aritmética de igual, diferente de y demás. Entonces, tal cual, esto es exactamente lo mismo que lo que hacemos aquí con el de aritmética, con la única diferencia que prácticamente lo único que estamos cambiando son los símbolos. Ahora, cuando se trate del momento de ejecución, ya no va a ser solo los símbolos lo que cambien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, según cómo sea el lenguaje que a ustedes les toque analizar, puede que sí puedan hacer que un string sea mayor que otro por su longitud, suponiendo, ¿va? Ahorita solo fue una ocurrencia que tenía en mente. Entonces aquí tal vez, dependiendo del tipo de dato, se pueden hacer unas operaciones o sería un error semántico, ¿va? Pero por eso es que en esta parte no me voy a entretener ya tanto porque es un poco más de lo mismo que ustedes ya saben y es decir, si me entendieron la parte de aritmética, relacionales es exactamente lo mismo en cuanto a la realización de un AST. Ahora, ya vimos aritmética, ya vimos que son los nativos, ya vimos las relaciones. Vamos a ver también los que son de tipo variable, que como tal es tal cual un poquito más de lo mismo que el nativo. Más de lo mismo en cuanto a ¿cómo se llama esto? Al uso de cómo lo vemos nosotros como un nodo. De hecho, voy a hacerles aquí un ejemplito express de cómo sería. Y vamos a poner en lugar de que sea 1 menos 2, X. Que coincidimos que esto es un código válido en algún lenguaje. Va. Entonces vamos a ver el AST. Uy. Ahora esto. Ya me había asustado. Va. Entonces, tal cual. Con estos que son... ¿Dónde estaría? Era variable. Estos que son variables, en cuanto a la perspectiva de un nodo, tal cual solo lo consideramos como otro tipo de expresión más, que lo vamos a identificar como un ID, y su valor va a ser el nombre de la variable que le pusimos. En este caso, pues fue X.
Entonces ahí no hay mucho pierde. Que ver si esto puede agrandarlo más. Sí, se puede agrandar más. Bueno, sí, vamos a ver. Entonces, en cuanto a términos de nodos, esto no tiene mayor complicación. Incluso viéndolo ahora desde la parte de gramática de JSON, cabal aquí hay uno que dice ID, que cabal es de tipo variable. Entonces, cabal, en la variable podemos observar que le entra un ID string, y es justamente lo que le metemos aquí, cómo se llama ese ID. Ya, posteriormente, cuando ustedes ya hagan uso de esto no se va a parecer tanto a un nativo, porque aquí lo que tendrían que hacer es buscar el ID en las variables que ya fueron declaradas, y si ya fueron declaradas esas variables, entonces ya pueden hacer ese tipo de operaciones y así sucesivamente, ¿va? Entonces, esos serían todos los que sean los que nosotros denominamos como expresiones, que sería todo: operación aritmética, operaciones relacionales, números literales y variables. Y todos los definimos tal cual en nuestro JSON, con las funciones, con la información que nosotros consideremos importante, ¿va? Obviamente la información que más importante va a ser en nuestros nativos son justamente estas, ¿va? Que estos de aquí hacen referencia, por si alguien se había perdido en esa parte, a estas expresiones regulares. Entonces por eso es que lo reconoce como un número, y por eso lo podemos guardar como un nativo y sabemos su valor a partir del $1. Y esta solo es la lista de todas las expresiones que podemos hacer de tipo aritmética y de tipo relacional. Y de tipo y la variable, ¿va? Que no es ni uno ni otro. Va. Entonces, eso sería por parte de las expresiones. Ahora vamos a las instrucciones. Primero, una de las instrucciones más básicas, que siento que ya es lo que todos sabemos y conocemos: el print. Para específicamente nosotros cómo manejamos en nuestro AST un print, es un poquito más de lo mismo. Es que sinceramente, esto no es nada difícil, y poco a poco, es decir, si me entendieron la parte de expresiones, esta parte de instrucciones la van a ir viendo hasta más sencilla. De hecho, incluso siento que de las partes más difíciles de sus proyectos es, primero, comprender lo que es un AST, y segundo, poder hacer todas estas operaciones aritméticas con las restricciones de tipos que puede tener cada uno. Si ustedes llegan a tener cómo hacer una expresión aritmética relacional y entienden cómo jalar esa información a una instrucción, prácticamente siento que su proyecto no va a tener mayor dificultad. Va a ser largo, eso sí se los aseguro, porque esto no se hace tan rápido, y a veces el análisis uno no lo tiene tan presente, pero es sencillo. Siento que si terminan de comprender esto, les va a ir bastante bien. Entonces, ahora explicándoles cómo se obtiene cómo se agrega un print a nuestras instrucciones. Vamos a ver, por aquí te habían hecho un print. Este de acá. Va. Entonces, tenemos nuestro getNodo AST. De primero, le vamos a decir que el primer nodo que queremos que asigne esto es un nodo de tipo print, para identificar que lo que se va a hacer a continuación es un print. Luego, en este caso, pues solo era porque habían dos tipos de print, ¿verdad? Que era el print y el print ln, que era con un salto de línea. Eso únicamente afectaba más a futuro, así para el tipo de lenguaje con el que yo hice esto. Pero perfectamente solo podríamos agregar la palabra print y no cambia nada, ¿va? De ahí agregamos un hijo, que es un paréntesis abriéndose, y posteriormente vamos a agregar un hijo AST, que sería nuevamente, como ya lo hemos estado viendo y se los he estado explicando, un nodo de tipo expresión, que le vamos a hacer un get nodo. Volvemos a los mismos get nodo de lo que tanto estamos platicando, ¿va? Entonces, tal cual,
aquí ya solo agregamos un hijo de un paréntesis cerrando, un hijo de un punto y coma, y tal cual aquí está la palabra print, el paréntesis abriéndose, cerrándose y punto y coma, y este valor al que le hicimos un getNodo, como era de tipo expresión, tal cual a la hora de ejecutar su propia función de getNodo, que en este caso era una función aritmética, realizó todo esto, y como eran nativos, cada uno de estos vino y realizó este getNodo, y ahí fue donde quedó, y así como que se concluyó esa estructura de un árbol. Y principalmente, es decir, siento que en una instrucción el poder visualizar esto es bastante sencillo, porque podemos obtener los valores así solo como que sabemos que esto es una expresión, y eso sí, ojo, que todas las funciones tienen que ser de tipo get. No, de hecho, la razón por la que se pone aquí esta clase abstracta de tipo instrucción y le ponemos que tenga una función de tipo abstract getNodo, es que todas las cosas que nosotros creemos, instrucciones y expresiones, deben tener la función getNodo para que esto sea funcional. Porque es como en plan, así vamos, o sea, nosotros ya podemos asumir que este valor va a tener un getNodo, porque sabemos que todas las cosas que nosotros analizamos van a tener un getNodo. Y lo más pequeño que vamos a analizar, que son los nativos, ya no ejecuta ningún getNodo dentro de su getNodo, sino que literalmente ya solo devuelve el valor. Entonces, en nuestro print tenemos el getNodo, ya vimos cómo se ejecuta y ya vimos cómo se visualiza por acá. Ahora vamos a verlo con una declaración de variable. Realmente siento que se me entendieron aquí con el print, igual que con la vez pasada, ya todo lo demás se facilita. Porque ahora vamos a esta parte, ¿va? Tenemos una función de tipo declarar. Iniciamos con el nodo de tipo declaración, que podemos observarlo aquí. Sabemos que una declaración se compone por el tipo de dato, que esto lo obtenemos gracias aquí al JSON, que aquí podemos ver el tipo de dato en esta parte de acá, y que esto se desglosa a todos los tipos de datos que hay, ¿va? Pero aquí tenemos el tipo de dato. ¿Dónde está? Aquí está. Va. Y si es de tipo número le ponemos un int, si es un string le ponemos string, valga la redundancia. Después agregamos el hijo que es un id, un igual. ¿Y a qué se iguala? A una expresión. Y como sabemos que es una expresión, incluso aquí sabemos que en el constructor valor va a ser una expresión, ¿va? Y como sabemos que es una expresión, le hacemos un getNode. Y así se arma todo este nodo de declaración. Int, id, igual, expresión de tipo nativo. Solo le ponemos que es un nativo. Apunta un 8, punto y coma, y ahí solito se arma el árbol. Literalmente, nosotros casi que lo único que tenemos que ir haciendo es reconociendo qué tipo de función estamos realizando y qué hacer con esa función. Y todo, y bueno, incluso ni nosotros tenemos que reconocerlo, porque la propia gramática de JSON, ya nosotros asignando las reglas correctamente, solito reconoce qué tipo de dato es, solito reconoce todo esto, y ustedes solo lo guardan en sus funciones respectivas, ¿verdad? De hecho, también nos había mostrado que en la parte de imprimir también aquí le asignamos el print, y en un print, como lo primero que le entra es el valor, y el valor está posicionado en 1, 2, 3, expresión. Entonces la posición 3 es la que le enviamos. Eso solo es de también que ustedes vayan teniendo cuidado, ¿va? Porque algo que me acuerdo que en su momento a mí me pasó con este proyecto es que mucho error que me salía era, por ejemplo, que tal vez yo estoy tan acostumbrado por los otros cursos de Programa a empezar a contar desde cero,
que yo pensaba en plan, este es 0, este es 1, este es 2. Entonces aquí le mandaba un $2. Y entonces al final, a la hora de hacer una impresión, en lugar de imprimirme una expresión, me imprimía un paréntesis. O incluso, como el paréntesis me lo incluye como un string, al momento de hacer ¿cómo se llama esto? Esto, de valor y punto get node, me mataba el programa porque un string que solo tenga un paréntesis no devuelve nada, ¿verdad? Caso contrario, una expresión sí devuelve algo. Entonces, vamos a guardar esto. Ya les expliqué el print, el declarar, el if. Va. El if quiero primero observarlo aquí en esta área de acá, solo por mostrarles lo que es un bloque de instrucciones. Como les mencionaba, la estructura de un if pues ya la conocemos, ¿verdad? Es la palabra reservada if, paréntesis que encierran una expresión y llaves que encierran, y esto es a lo que quería venir, un bloque de instrucciones. ¿Qué es un bloque de instrucciones? Literalmente, una lista de instrucciones. Estamos volviendo a lo mismo de la recursividad, y entonces aquí lo único que hace es volver a llamar a la función de acá, y entonces eso significa que dentro del if puede venir todo esto. Como puede venir todo esto, podemos dentro de esa lista de instrucciones de if volver a hacer un imprimir, volver a hacer un declarar, volver a hacer un otro if, for, while, todas las funciones que les vayan a poner a ustedes en su código, se puede hacer de esta manera. Entonces en nuestro if, igual, mismo concepto que con todo lo que hemos hecho. Primero, creamos un nodo con el nombre de if, que va a ser su nombre, va a ser en plan, aquí hice un if, creo. No, en este no hice un if. Prefiero mostrárselo así conforme lo voy teniendo aquí, así cualquier cosa no se me confunden. Esto. Vamos a ver el AST. Ahí estamos. Este sería lo que formó mi instrucción de if, ¿va? Vamos a el de gramática JSON. Sacar una cosa, solo le puse un print. Vamos a ponerle 2. Ah, no, si tiene 2 prints, excelente. Así pueden verlo mejor. Va. Entonces, aquí está. En nuestro if, creamos nuestro nodo de tipo if y empezamos con la sintaxis, ¿va? Primero, agregamos la palabra reservada if, paréntesis abriendo, aquí el paréntesis cerrando y las llaves respectivas. Y entre los paréntesis vamos a poner la condición, ¿va? Que es lo que tienen todos los ifs. ¿Y la condición de qué tipo es? De tipo expresión. Entonces, vamos acá. Tenemos un if. Esta sería mi expresión que dice relación, pero al final de cuentas solo es el nombre que yo le puse en este apartado a todas las operaciones de tipo o relacionales, ¿va? Esto creo que es lo único que podría diferenciarse de aritmética. Y como era una operación relacional de x mayor a 10, esto es ya exactamente lo mismo y lo mismo que estuvimos viendo de las expresiones. De ahí, dentro de las llaves, tenemos uno que se llama bloque, que sería este de acá, el contenido. Si se dan cuenta, contenido ya no es de tipo expresión, sino de tipo instrucción, pero tanto instrucciones como expresiones tienen sus ejecutables de tipo getNode. Entonces, aquí lo único que hace es ver la lista de todas las instrucciones que haga y hacerle sus, ¿cómo se llama esto? Sus nodos. Es decir, aquí directamente ejecutó 2 prints
y les hizo así sus nodos de qué contiene el print y cuáles son sus nativos. Ahora, ¿cómo le hizo este bloque para reconocer toda la lista de instrucciones y recorrer así cuántas instrucciones tenía solo haciendo este get node? Eso lo logramos gracias a otra función que tal cual lo único que hace es conseguir una lista de instrucciones. De hecho, este es de los pocos que en lugar de entrarle una única instrucción o expresión, perdón, le entra una lista de instrucciones. Entonces, literalmente esto es un for que va recorriendo esta lista de instrucciones y solo lo va ejecutando una por una por una y sabemos que son hijas de este bloque. Ay, híjoles, algo que creo que no les había explicado y esto lo tienen todos los nodos de acá, es que luego de crear mi nodo, yo lo retorno el nodo que creé. Esto con la finalidad de que, por ejemplo, cuando hago mi operación relacional, ¿va? Esta fue la que no vimos mucho. Creé mi nodo relación que hace el mayor igual, 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 menor que, etcétera, y lo retorno. ¿Con qué intención? Con que entonces ahora, cuando me voy a mi if y le doy agregar hijo a st, este sería. Esa relación ya tiene asignado como hijo. ¿Dónde estaría relacionado? Creo que es eso. Tendría como hijo este nodo. Y este nodo tiene de hijos todos los que le creamos aquí. Y así solito se va armando poquito a poquito. Y eso sería principalmente en cómo se va formando el árbol AST a nivel de código. Ahora, literalmente esta conferencia no es de solo que sea cómo generar la AST a nivel de código, sino que es con GraphViz. Cómo visualizamos nuestro árbol, cómo lo recorremos, qué hacemos para ver cada nodo. Ya sabemos que todos los nodos se van ejecutando poquito a poquito, pero cómo le hacemos para nosotros hacer que se grafique esto. ¿Cómo podemos nosotros ver que esto se vea gráficamente? Eso lo logramos recorriendo el árbol que ya nos devuelve el parse de JSON. Primero, aquí este es un endpoint de Node.js. Siento que no, tal vez no sé si han utilizado ya Node.js, pero así es como se utiliza un endpoint. O si no lo han utilizado, realmente esto creo que está un poco de más, porque bien podría solo ejecutarlo directamente fuera del endpoint y no ejecutar un endpoint, pero para que lo vean así relacionando, porque creo que a ustedes sí les va a tocar hacer, esto es nada más suposiciones mías, ¿no? Porque así fue conmigo, que tal vez tuvieron que hacer un frontend y consumir una API que tenga todo esto de la gramática de JSON. Entonces, así para que lo vayan relacionando, pues tal vez les sirve de ese lado, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Primero, obtenemos el contenido del código, que esto tal cual es obtener esto, ¿eh? Esto es el request de tipo post y obtenemos este código. Ahí ustedes lo manejarán como les sepan. Después yo lo imprimo únicamente por facilidad de ver que sí lo estaba enviando bien y ver que todo esté correcto. Y posteriormente, ese código lo vamos a pasar al parse de JSON, que este tal cual es una función que se crea automáticamente al momento de compilar este documento. Que de hecho, creo que me habían comentado que habían utilizado JSON, pero por si no sabían, para compilar, tal cual solo es ponerle JSON espacio gramática.json y ya les genera todo este documento. Y de todo este documento, honestamente, a ustedes lo único que les interesa es esta función, parser.parse. Porque aquí es donde meterían el string del contenido que obtuvieron de la API en este caso, ¿va? Entonces, ya que tenemos nuestro parse, lo primero que haríamos sería, todo esto lo metemos en un try and catch por aquello de que les diera algún error para evitar que el programa muera de un cuentazo. Y lo primero que creamos sería nuestro nodo init. Este
hace referencia a, aquí en JSON, este inicio, que en nuestro, bueno, vamos a ver aquí, en nuestra gráfica sería este nodo de aquí. Después, a ese nodo le damos de hijo un nodo instrucciones, que este hace referencia a esta lista de instrucciones, el cual a su vez hace referencia a este nodo de acá. Por último, como nuestro parser lo que nos va a devolver va a ser tal cual una lista de instrucciones. ¿Por qué nos va a devolver una lista de instrucciones? Porque aquí se lo definimos. Aquí definimos que va a haber una lista de instrucciones y que cada instrucción puede tener más de una instrucción. Entonces, por esta parte de aquí, nosotros sabemos que este resultado va a ser una lista. Entonces, ¿qué hacemos con esa lista? Vamos a agregárselas de hijo a nuestro nodo de instrucciones. Y lo mismo de toda la vida que hemos estado haciendo hasta ahora, punto getNodo. Entonces el getNodo va a venir, encontré un print, vengo a mi código fuente donde está el print y realizo todas estas funciones que tienen un valor de un nativo. Voy a la parte de nativos porque aquí hice un getNodo, me hace un return de nodo, me hace otro return de nodo, me retorna al index otro nodo, y entonces instrucciones va a tener de hijo ya todas las instrucciones, va a quedar redundancia, que se van a realizar. En este caso, solo hicimos un if que tiene 2 prints. Entonces, tal cual mi lista de instrucciones se resumió a un if. Y el if que tenía un bloque y en sí dentro tenía los 2 prints. Y el bloque también trabaja como una lista de instrucciones, ¿va? Por último, aquí, en este punto de acá, al init le asignamos el nodo de instrucciones como hijo, así ya con sus hijos agregados, ¿verdad? Y en este punto de acá, en este punto, el árbol AST a nivel de código está realizado. Se los comento así para cuando se los pase. Ya lo pueden ver, ¿no? Entonces lo único que quedaría pendiente sería graficarlo. ¿Cómo recorremos nuestro árbol si nosotros no sabemos cuántos nodos tiene? No sabemos cuántas veces tenemos que pasar por cuántos hijos puede llegar a tener. Lo hacemos con una función recursiva. Y esta creo que la tengo aquí. Va. Aquí está mi graficar árbol. Tal cual. Siento que ustedes ya conocen cómo es que se trabaja en GraphViz. Bueno, también depende, ¿va? Porque tengo entendido que algunos probablemente han utilizado librerías para graficar en GraphViz, pero yo les recomiendo mejor hacerlo así a manita para este caso en específico, porque tienen más control de cómo se va a ir armando su arbolito. Pero tal cual solo es de meter la misma sintaxis que está aquí de GraphViz, que sería, por ejemplo, diagraph, el nombre del árbol. Creamos un nodo 0, que sería como que mi árbol inicial, ¿va? De hecho, incluso aquí este tiene de nombre arbolitos, porque tal cual, como lo que le está entrando a este árbol, es el nodo inicial que creamos. Le está entrando este init. Entonces, me voy a perder en mi código, perdón. Ahí está. Eso sí, con eso también tengan cuidado, que a veces uno con tantas cosas que escribe hasta se pierde en su propio código. De hecho, ni siquiera es el archivo, sino que es este.
Ahí está. Entonces, a mi graficar árbol le entraron unos arbolitos, y a los arbolitos lo que le entra es cuál es el nodo inicial y cuáles serían los hijos o así los nodos a partir de este nodo inicial donde vamos a empezar a recorrer. Entonces, primero, también cosas que eran muy importantes para poder graficar sería poder crear un archivo y un contador de nodos. Como todas las funciones se van a estar abriendo una única vez y es fácil reconocer qué nodo estamos viendo, ustedes hasta se pueden despreocupar del número solo con la única intención de que siempre vayan sumando cada vez que se lo agreguen a un nodo. Entonces, por ejemplo, aquí llamo a mi función graficar AST, que es esta chiquitita de acá, que lo que hace es, primero, le entra el nombre del nodo, así en plan, en este caso, mi nodo inicial, y el padre que sería toda la lista de nodos AST. Entonces, como sabemos que mis nodos AST tienen una lista de hijos, que esta lista de hijos la estuvimos llenando cada vez que le damos a agregar hijo, entonces lo único que hacemos es visitar todos los hijos del padre. Esto es como un for each, ¿va? De hecho, este for es casi que obligatorio utilizarlo porque como no saben cuántos hijos va a tener el padre, entonces así, si ponen así let hijo of una lista, entonces pueden ir recorriendo en el hijo todos los nodos. Entonces, le damos un nombre a este nodo que va a ser n con el contador y luego a este hijo le asignamos un valor. ¿Qué valor le asignamos al hijo? Sería el nombre y en el label le ponemos literalmente hijo.valor. Aquí hice un replace de las comillas por un diagonal comillas, porque eso sí daba cierto conflicto a veces en Graphics. De eso tengan cuidado. Incluso si manejan strings, si pueden, siempre elimínenle las comillas porque eso puede darles error al almacenar el string con todo y comillas al momento de graficar. Ahora, si quieren guardarle las comillas porque se ve más bonito así, solo hagan este replace para evitarles problemas. Entonces, a cada hijo le asignamos su valor y, por último, al nodo padre hacemos que apunte a sus nodos hijos. Entonces, cada vez que se haga un for, va a venir, va a crear, vamos a ver, por ejemplo, con este print, va. Este print era el nodo padre. Y este nodo padre tiene cabal se le asignó el número 2, el numeral 2, de la instrucción número 2. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver si por aquí puedo observar. 11. Ah, no, el print es un N14, perdonen. Es que se lo tengo así un poquito. Aquí debe hacerles unos saltos de línea. Creo que se los voy a meter, ya que para que se pueda ver mejor el. Yo digo que no pasa nada si lo hago así. Control C. Vamos a dejar de correrlo. Es esto. Estamos. Vamos a meterle esta última función que tiene un poquito de todo.
int. Ahí está. Bueno, más o menos. A ver si me lo grafica ahí o me da un error con... Ahí está. Esta está gigante. Va. Tal vez va a ver mejor con el de declaración, porque acá fue lo primerito que apareció. Va. Ay, no me hizo el salto de línea donde quería. Bueno, vamos a dejarlo mejor así porque si no me va a tardar porque creo que ya solo me queda poquito tiempo. Entonces, tengo mi nodo 2, que este 2 se le asignó solo únicamente por un contador que tienen de nombre declaración. Entonces, todos estos nuevos hijos a nivel de código, como habíamos platicado, ya fueron asignados. Entonces, venimos acá, los recorremos con un for y a cada hijo, que sería cabal estos de acá, sí les voy a dar un enter para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Y vamos a... Ahí está mejor. Va. Entonces, tenemos nuestra declaración y nuestra declaración que la habíamos asignado con N2 va a tener un tipo int, una X, un igual, un nativo. Y todos estos, si se dan cuenta, son el nodo principal apuntando a sus nodos hijos, con el nodo 3, N4, N5. Y así es como esto va apuntando a todos sus hijos. Y así es como se van como que armando el arbolito. Y entonces al final lo único que hacemos es darle contador más, y por cada hijo que tenemos, a todos vamos a llamar recursivamente esta función para que, ¿cómo se llama esto? En este caso, por ejemplo, nativo, que es N6, también tenía un hijo, que sería el 8. ¿Cuál es esta parte de aquí, creo? Ya me estoy dando cuenta que los tengo mal emparejados. ¿Por qué? Este de aquí es de arriba y este de aquí es la comparación del nativo con este. Sí, ahí se ve un poquito raro. Quería mostrárselo mejor. Pero cabal, así es como nosotros vamos comparando todos nuestros nodos. Y pues eso sería principalmente. De ahí cada hijo lo vamos recorriendo. Si un hijo, como en el caso del nativo, no tiene hijos, entonces simplemente este for lo omite y se sale de la función y entonces regresa a este for y como funciona tal cual una función recursiva. Y pues creo que eso sería todo. No sé cuánto tiempo tengo para ver si todavía les arreglo para que esto se vea mejor. Alex, no sé si... o Aux, ¿cuánto tiempo tengo? Quedan 10 minutos de laboratorio. 10 minutos. Solo voy a arreglar lo de los saltos de línea para que se vea nítido acá. Voy a hacerlo mejor así. Ahora no, sí me extendí un montón. Pero es que este tema es complicado, mucho. Igual si no les queda claro, espero que si este código se los puedo pasar con autorización de su auxiliar, ahí lo puedan revisar por pocos. Creo que está mejor. Sí, más o menos. Hay que haber puesto dos. Pero por lo menos sí se puede ver así más visualmente, así cada nodo con su conexión respectiva. En plan, creamos el nodo int, que se conecta directamente, que declaración con el N2 apunta a init. Y tal cual, si se dieron cuenta, honestamente la función graficar no es complicada. Casi que solita va haciendo las emparejaciones. Solo que
tengan así claro cómo funciona la recursividad. Si tienen claro cómo funciona la recursividad, esta función es un regalo. Y pues creo que eso sería todo por mi parte. No sé si ahí quedó alguna duda o algo que quieran ver todavía. Ahí estamos entonces. Muy bien. Gracias, Moreira. Vaya, ni de qué. Entonces, esa fue, la verdad, una muy buena conferencia. Les dio mucha ayuda. O sea, yo lo estoy viendo aquí con ustedes. Les dio una gran ayuda para lo que va a ser el proyecto número 2. Solo como una aclaración final, si van a utilizar este código, tengan mucho cuidado. Ahí me avisan quiénes lo utilizaron para evitarnos cualquier problema futuro. Entonces, Moreira, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Muchas gracias. Entonces, yo les voy a compartir la información de la conferencia porque yo sé que les va a ser de gran ayuda. Realmente yo estaba un poquito preocupado por los temas que todavía no hemos logrado ver en el laboratorio. Entonces, creo que con eso que tienen aquí van a poder aprovechar bastante su Semana Santa. No dejen su proyecto al tiempo y échenle muchas ganas. Entonces, un gusto a mi querido amigo por dar la conferencia, la verdad muy buena, muy completa. Hubiera sido buen usted compiladores también. Y si nadie quiere hacerle ninguna pregunta o quiere que le resuelva alguna duda o algo que no les quedó muy claro, entonces con eso finalizamos el laboratorio y la conferencia.